Segunda Guerra Mundial, la mayor guerra entre la historia de la humanidad. Tras anexionarse varios territorios como Austria, Checoslovaquia, Hitler puso sus ojos en Polonia y exige al gobierno polaco que el corredor de Danzig vuelva a ser alemán. Tras Polonia negarse, Alemania la invade el 1 de septiembre de 1939. Tras la invasión alemana, Francia, Inglaterra y los demás países como Australia y Canadá le declaran la guerra a Alemania. En un principio, el ejército alemán no estaba siendo muy efectivo y Alemania había firmado un pacto de no agresión con la URSS, con una cláusula secreta que repartía Polonia entre Alemania y la URSS, es decir, 50-50. 17 de septiembre de 1939. La URSS, Unión Soviética, ataca a Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo y Polonia cae en menos de un mes. Luego de esto, Francia decide rendirse el 22 de junio de 1940, dejando a Alemania ocupar el norte de su país. Tras ocupar Francia, Hitler, agrandado por la victoria, emprende ataques aéreos hacia Inglaterra, causando destrucción. Y como encarcelamiento, rodeó la isla con botes U-Boat de alta tecnología alemana. Inglaterra, en su desesperación, hizo un bombardeo a Berlín con el fin de ganar un poco más de tiempo. Esto enfureció a Hitler, el cual envió aún más ataques hacia los ingleses, los cuales llegaron a durar 57 noches seguidas, aniquilando a la mayoría de la gente que ocupaba estas ciudades. Con el tiempo de organización ganado, Inglaterra le gana a Alemania en el aire y le da un giro de 180 grados a la guerra. En septiembre de 1940, Italia decide atacar a Egipto, pero estos estaban en manos inglesas y son completamente derrotados. Lo mismo ocurre cuando Italia trata de conquistar Grecia. En febrero de 1941, Alemania se vio obligado a enviar fuerzas que se conocerían como los African Corps, que asumirían las fuerzas del desierto para conseguir los recursos para conquistar Inglaterra. Alemania se decide por atacar a la URSS, que pone a cabo el plan conocido como Barbarroja. Así se le llamó al ataque, que sería el mayor ataque de la historia, que también era una de las claves, o fue una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Este plan consistía nada más y nada menos en 3 millones de hombres venidos de Alemania, Italia, Rumania, Eslovaquia, Hungría y Croacia, e incluso España, quienes aportarían la llamada División Azul. La operación constaba de 3 grupos diferentes. El norte conquistaría al Leningrado, pero en lugar de conquistarla, Alemania decide sitiar la ciudad, o sea, rodearla, lo cual sería el mayor y más importante asedio de la historia. El centro del ejército, el que está ubicado en el centro, se va a encargar de conquistar Moscú, mientras que el ejército que está en el sur se decide atacar y conquistar a Kiev. En la batalla o guerra de Kiev, el ejército cumple con su objetivo y se queda así. El grupo del ejército del centro, tras la llegada a Moscú casi a las puertas, fue rechazado
a 200 kilómetros de la capital rusa, pues el ejército alemán no contaba con equipos de invierno, porque pues empieza a nevar. Entonces, en ese tiempo sucede la firma de un contrato de no agresión entre Japón y la URSS, lo que permitió que Stalin trajera o pudiera llevar sus divisiones siberianas que guardaba en el este de la Unión Soviética. Por su parte, Japón sufrió un gran embargo de petróleo y la exigencia de retirados de sus tropas de China, por lo cual fue de parte de Estados Unidos e Inglaterra, pero Japón, viendo dicha exigencia, se quiso preparar para la Segunda Guerra Mundial, que entraría el 7 de diciembre de 1941 a través de un gran ataque aéreo, que saldó con un rotundo éxito. El ataque de Pearl Harbor fue perseguido por un gran ataque simultáneo en varios puntos del sureste asiático, todos ellos atados con mucho éxito. Hitler, creyendo que la entrada de Japón en la guerra podría darle frente al ruso, le declaró la guerra a Estados Unidos, lo cual hizo lo propio con Japón y Alemania. Ahora sí, el conflicto era completamente mundial. En junio de 1942, los japoneses sufrieron un gran golpe en la batalla de Midway, donde 4 de sus portaaviones se hundieron por fuerzas aéreas de estadounidenses. Asimismo, el 7 de agosto comienza la batalla de Guadalcanal, que duraría 6 meses, en la que tropas americanas y los australianos atacaran las tierras japonesas con estas 2 batallas en él. El bando aliado frenaba definitivamente la guerra de los japoneses en el Pacífico. Al fin, era una buena noticia para sus aliados. Mientras en Europa Hitler planeaba una buena ofensiva, un gran movimiento con el ejército del frente ruso y los africanos, con el plan de capturar completamente la región de Cauca, donde venía y había petróleo. Para ello, el grupo de ejército del sur se dividen en 2 partes, que fueron los Cáucasos, mientras otra atacaba la gran ciudad del río Golban, la batalla más sangrienta de la historia, que comenzó el 23 de agosto de 1942. Por su parte, los Afrikaner Corps bajan de Egipto hasta el Cáucaso, cuando son detenidos por las tropas aliadas en la batalla del Alamein. Esta victoria hace que los aliados, después de 5 días, invadan a Marruecos. En el nuevo frente, en África, los Afrikaner Corps se ven obligados a retirarse por túneles en la represalia por la pasividad de las tropas de Vichy, y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decide invadir territorios europeos de Francia de Vichy. Implacablemente, pero una acción de las tropas franceses se libra que permite a los aliados romper la línea en la que fue la batalla de Montecassino. En enero de 1944, por fin las fuerzas del Ejército Rojo, que habían reanudado su avance tras la batalla de Kursk, levantaron el Silio del Inglado e iniciaron un avance lento, pero era imparable, hacia Berlín. En 1942, con la finalidad de asegurar las tropas de Vichy y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decidió invadir el territorio europeo de Francia, que es de Vichy, de 1942. En él no está ingrado las cosas, sino pintan mucho mejor para Alemania, ya que la ciudad estaba en ruinas, se percibió una auténtica patonela, lo que más o menos lo único que sucedía era que morían miles y miles de hombres. Un gran general soviético preparó un movimiento de pizza para un ejército que ha vivido en secreto y logra situar el ejército alemán, que en total de 600.000 alemanes son crecidos. Entonces su general se rinde,
que fue el 3 de febrero de 1943, y entonces Alemania tiene que parar a la defensiva. En el 13 de mayo de 1943, los aliados entran en Túnez haciendo 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejando África limpia de fuerzas del eje. Mientras tanto, en el verano de 1943, los alemanes han establecido frente a los rusos y planeado una gran contraofensiva con un objetivo que es Kursk, que es así la batalla de Kursk, la más grande de tanques de la historia, en la que se ha dado un empate étnico y un gran baño de sangre. Acto sólido, los aliados se marcan en Sicilia, tomando en mes de se aculusan todos los arrestados. Tras el derrumbe de Italia, Hitler ya había terminado la batalla de Kursk, y decide invadir a sus aliados italianos para asegurar la defensa de la península. En 1940 la Unión Soviética lanzó la Operación Bragati, contando con 5 millones de hombres, con el fin de liberar Bielorrusia. En diciembre de 1944, Alemania lanzó una última y desesperada ofensiva con el objetivo de tomar Amberes, en una batalla que se le conocería como la Batalla de Sardenas, pero es completamente derrotado. Comienzan a aflorar los campos nazis, los cuales se cobraron 6 millones de vidas de los prisioneros, los cuales la mayoría eran judíos. Hitler, más tarde, desesperado por el caos, se suicida junto a su esposa el 30 de abril de 1945. Días más tarde, Kittel firma la retirada de Alemania, y por lo tanto la Segunda Guerra Mundial acaba en Europa, y en 1945 finaliza totalmente la Segunda Guerra Mundial.